Pablo Escobar ha pasado la historia como el mayor narcotraficante de Colombia, pero además también fue famoso por su peso en la historia política de su país y sus muchos lujos que se podía dar, por no olvidar que se le atribuyen más de 10.000 asesinatos a esa persona. Así que vamos a ver quién es el líder del cártel de Medellín. ¡Welcome! To my trip. Señor Meneses, Señor Maldonado, una semana que no estuvimos porque alguien le dio COVID. te da COVID. Realmente el COVID se siente bien feísimo, güey. ¿No has Lo... tenido COVID? No, güey. Pero Es que soy nunca asintomático realmente, güey. asintomático. He estado con un chingo de gente que el otro día me dice, güey, tengo COVID. Perdón, ¿Te güey. acuerdas de una Y vez nada que... más te maltripeas, pero no, güey, realmente Vamos a no. contar una historia aquí un poco rápida, así un poco antes de entrar al tema de Pablo Escobar. ¿Te acuerdas cuando fuimos con un amigo que su mamá Ah, de él tenía COVID, sí, es pero cierto, güey. nunca nos dijo? No, y empezamos Y a empezamos a tomar. tomar de la misma caguama y Sí, todo, güey. empezamos así. Y ya después cuando estaba medio pedo, entrado, ya dijo como, si mi jefa tiene COVID, güey, realmente estoy triste. Como, "Pues, gracias, güey." Ya, pero pues mira, no nos pasó nada, güey. No, esa vez no nos pasó nada. Ahorita, lamentablemente yo tuve COVID, no pudimos grabar. Y solo fueron unos días. Y sí, la gente debería cuidarse, debería ir a vacunarse todos. Pues sí, Porque creo que la vacuna sí te llega a un poco a... ayudar, ¿no? Ujú. Pero, señor Meneses, hoy es un tema un poco candente, un poco caliente. Sí, güey. Hablar del líder del cártel de Medellín. Una leyenda para muchos. Pues sí, güey. Para otros es un dios. Para otros fue un dios como lo que vimos del Popeye, ¿no? El Popeye, güey, estaba enamorado de él, güey. Sí, realmente sí, realmente sí. Yo he visto reportajes no solo del Popeye, sino de otros, así de Ajá. los que estaban en el cártel. Y todos lo ven como Sí, sí, sí. una reverencia, ¿no? Una, sí, no, reverencia, no, es Eminencia. una eminencia, tienes razón. Y creo que Pablo Escobar, sea lo que sea, se ganó el apodo de el jefe, ¿no? El patrón de todos, porque fue el principal exportador de cocaína a los Estados Unidos, tanto que puso a Estados Unidos en jaque, ¿no? Claro, güey. Así que sin más, 2 minutos de video y ya le dijimos el patrón. entre el intro. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el que de mayor muchos lo conocían como el patrón, nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, en un pequeño pueblo a menos de 40 kilómetros de Medellín. Fue el tercero de 7 hermanos, 3 hermanas y 4 hermanos, llamado Pablo porque su madre era una señora religiosa. ¿Qué opina, señor Meneses, de Pues está bien, güey. 40 Puedes poner kilómetros como quiera. de la ciudad que conquistó después? Nació a 40 kilómetros de la ciudad de Medellín. Tú Pero cuando... las afueras era ¿Mm? como de... ¿Cómo se dice? A Río Negro estaba como 40 kilómetros ahí a los alrededores, ahí estaba. Pero el señor, como el señor Pablo Emilio Escobar, desde muy chico era una persona que era de recursos pobres, no era Ah, ok, ok. realmente así creció desde abajo. Y hay como que muchos testimonios, porque yo desde que estaba chiquito, las noticias salían todos aquí, nosotros somos de México, ¿no? Entonces veíamos el narcotráfico que hay acá, pero Pablo siempre era una leyenda, ¿no? En todos Sí, estos sí, sí. narcotráficos. Y no sé cómo es, no sé cómo decirlo, pero creo que es la persona que tiene más series, ¿no? De narcotráfico, Pablo Emilio Escobar, ¿no? Y cada una es muy buena, ¿no? Tiene Cada como 3 remakes, güey, tres ¿no? remakes. Pero lo bueno que, pues, o sea, que cada una tiene un enfoque diferente. Sí, Uno güey. desde la DEA, otro desde Pablo y todo eso, ¿no? Así que, pues, no está de más echar un ojo, ¿no? A las series. ¿Tú las has visto, no? Yo nada más he visto la de Narcos, Ay, la güey. del patrón del mal que dicen que es la buena, no, realmente no la he visto. Aquí está un padre cantando aquí a todo volumen al lado de Sí, los otros. por si algo se escucha, es que hay una iglesia aquí al lado. Un sacerdote. Ya, pero aquí le vamos O a sea, dejar. igual él no está cantando, güey, ¿sabes? Ah, bueno, el mejor es el coro, ¿no, A güey? lo mejor es su coro, güey. Pero si quieren saber una historia de por ahí de una iglesia que tenemos cerca, vayan Tenemos al un capítulo que les episodio de... dejamos acá Ándale. de experiencias, Como que no es el de amor. experiencias paranormales. Continuamos con el señor Pablo Escobar. En su adolescencia se asociaba con su primo hermano Gustavo Gaviria para trabajar en una fábrica de lápidas. Los dos chicos viajaban de pueblo en pueblo tratando de vender su producto entre los familiares que habían perdido a un ser querido, aunque pronto encontraron un modo ilegal de hacer prosperar el negocio, ya que se dedicaban a robar lápidas de mármol del cementerio de San Pedro, donde las familias ricas de Medellín tenían lujosos panteones y luego las vendían a recicladores. ¿Y pido con eso, güey? Desde la ¿Cómo se ve? adolescencia robaban ¿Cómo las... robabas lápidas? Pues eran de mármol, bro. Pero desde ahí podemos ver a su acompañante de toda la vida, ¿no? A Gustavo Gaviria, su primo.
Y desde ahí se empezaron desde Ah, es su primo, su primo. su Es su primo primo. Gustavo Gaviria, y robaban las lápidas de los ricos. No O mames. sea, para venderlas Ah, después a los o sea, recicladores. desde ahí sabías que ese güey no podría. O era el mejor o era el peor en algo, O güey. sea, si tienes que fuera que se muera alguien que se llame Lisette, ahí está ya, escrito ya en la lápida. Si no, ¿Y pero qué pedo con los recicladores que se lo compraban, güey? pues es que es el mármol, ¿no? Lo destruyes todo el mármol y ya. Se Ah, queda el vale. mármol total Así para como que. que, que se lo llevan con toda la lápida, ¿no? No, pues los recicladores eran los que se encargaban de hacerlo. Ah, no Ellos mames. solo se robaban la lápida. Sí, sí, sí. Pero imagínate llegar al panteón y que ya no sé tu lápida, bro. No, güey, pues qué culero, güey. Mm, Vimos una entrevista hace rato, bueno, no una entrevista, un reportaje de Popeye, ¿no? En la tumba de Pablo Escobar, ¿no? Sí. Y el señor Popeye, después desmentido por el abogado de Ajá, Pablo que lo Escobar, vimos con Jordi White. ¿Mm? El Wild Project lo vamos a dejar aquí abajo, ¿no? La entrevista que es con el abogado del señor Pablo Escobar. En 1972, con 22 años, cuando Pablo Escobar comienza a hacerse un nombre en Medellín, tras ponerse al frente de una banda de maleantes con los que se dedicaba a desvalijar coches, así como el contrabando. Estamos en los albores de la exportación masiva de cocaína a Estados Unidos, desde Colombia, y Escobar se fijó en un negocio de esto para futuro. No se equivocó, y comenzó con un negocio que acabó siendo un próspero para él y su entorno, ya que generaba mucho más dinero del que nunca habría podido imaginar. Y también es podrido, güey. También se pudrió el El dinero, güey. se pudrió el dinero. Sí, güey. ¿Cuánto? mm, ¿Ya no es avaricia en ese punto o tú crees que sí? No sé, güey. A lo mejor ya solamente saber lo que estás haciendo, güey, de repente decir, la verdad es que si paro aquí, güey, ya tengo lo mismo que si sigo, güey. Ujú. O sea, no de dinero, sino como de penas o de ese pedo. Hay que llegar a decir que el señor Pablo Escobar llegó a ser el 80% de la cocaína que se exportaba en el mundo era controlada por él. Así que ahí entra una frase de Breaking Bad de este Walter White, cuando le dice a Skyler, como el hecho de una persona tan importante, tal vez no se puede salir de un negocio así, ¿no? Ujú. O sea, pero Pablo fue un... O sea, es la cabeza de todo un grupo de personas Ujú. impresionante, güey, que de ahí viven cuántas personas, güey. Y creo que es de las pocas cosas que podemos ver es la lealtad que le tenían todas, ¿no? Todos. Ajá. O sea, el hecho de que nadie hubiera traicionado a Pablo, preferían morir antes de decir dónde estaba él, ¿no? En sus últimos momentos, el señor que lo acompañaba, el Limón, ¿no? Me parece. Él prefirió morir para que Pablo Ajá, para escapara. que escapara, güey. Y eso es de... Ajá. ¿Qué pedo, güey? O sea, tú darías tu vida por alguien. Sí, pero por Pablo, ¿no? Tal vez no lo conociste, pai. Igual sí, güey. Como ellos lo conocieron. O sea, porque llega un punto donde si lo aman tanto es... Ahí ya no era miedo, ¿no? Ah, Ahí Limón se pudo haber entregado y no, solo dio su vida realmente para que escapara, para darle unos pocos segundos. Comienza a trabajar junto a su primo hermano a la sombra del contrabandista Alfredo Gómez López, apodado El Padrino, siendo ambos una especie de guardaespaldas de los grandes camiones de estupefacientes que llegaban a la ciudad. Quizá el éxito de sus primeros años era su tenacidad, su nivel de violencia exagerado, a pesar de que había de mantener la calma en situaciones límite y sobre todo su negativa a dejarse tentar por la mercancía que él mismo comerciaba. guau, ¿qué, neta? Ajá, él es una de las personas que ¿No se daba? no ¿No se daba pateaba? cocaína. ¿Cómo crees, güey? En la serie esta de Narcos, es cuando se lo llevan así al señor. La primera vez que la presentan la cocaína, se la llevan. Y le dice, pues aquí está, mire, si quiere le puede probar. Y se lo mete el vato que se la lleva. Y le dice, pruebe la prueba para que vea que siente. Y dice, no, gracias. Y ya. O sea, porque en una frase que yo leí de Pablo Escobar, en uno de los tantos libros que hicieron muchas de las personas de su alrededor, decía que Pablo siempre se refería a la gente que se metía los productos como gente de corazón débil. No inventes, güey, neta. Ajá, como de que realmente su mercancía era mercancía y hasta cierto punto sabía lo que vendía, ¿no? Realmente Sí, pues la sí, sí, sí. cocaína es un, Sí, güey, no, es muy, es un veneno, güey. y no es normal Mm. que, bueno, es, es comprensible que el hecho desde que él empezó a traficar aumentara la muerte, ¿no? En Estados Unidos de los jóvenes, en Miami principalmente. Imagínate el odio que Estados Unidos le tuvo que tener como persona. Sí, sí, sí. O sea, cómo todo puso a movilizar a demasiados países solo para encontrarlo. ¿Tú crees que Pablo Escobar en algún momento sí se llegaba a arrepentir?
¿O ya estaba tan corrompido? Pues no sé, güey. No sé mucho de él, güey, pero yo creo que no. Yo siento que tienes que ser demasiado frío para eso, ¿no, güey? Ujú. Para dedicarte a ese pedo. Vamos a continuar, señor Meneses, ¿le parece un poquito? Sí, güey. ¿Está bien, señor Meneses, usted? Sí, güey, sí, sí. Eh, ¿En dónde iba? ¿En dónde iba? En 1974, 2 años después de iniciarse en el imperio de la droga, ya es todo un nombre grande en los contrabandistas, debido a que él mismo es el encargado de llevar las partidas de cocaína hasta el suelo estadounidense. En 1976 amplía un poco más su negocio, al construir sus propios laboratorios de procesamiento de cocaína. Es en ese mismo año cuando se forma el Cartel de Medellín, una organización delictiva que él mismo dirige y que abarca una infraestructura dividida en producción, transporte y venta. Todo un empresario, el Sí, señor. güey. O sea, se armó todo lo Ujú. necesario para... Puso a varios carteles que estaban así, Ujú. en juntos, para formar el Cártel de Medellín. Que era Buff, ¿no? O sea, La URSS de los narcos, güey. sí, sí, pero me refiero, no tanto la URSS, sino es como que la favela, ¿no? Como que nadie entra ahí. Mm. Sabes que si entras en esos lugares ya... Aquí en México también existen muchísimos lugares que tienen Sí, esa fama, ¿no? sí, sí, sí. Y ya no quieres averiguar realmente si es cierta o no es cierta la fama, ¿verdad? Pero pues todo se sabe, se conoce por todo este tipo de cosas. Luego lo decimos así en pláticas, güey, Ujú. que hay una cosa que igual no sabemos, ¿no? Pero aparte de que está un poco romantizado todo lo Ajá, del la narco, serie, todo el sí. narco y todo eso, güey. Sí es como de que en algunos se ven honores, digamos, Sí, sí. límites, güey. En La... Latinoamérica no existe, güey. No, O sea, no, no. está cerdo, güey. Son muchas traiciones, ¿no? Sí, está cerdo. Vamos a continuar y vamos a platicar un poco de traiciones, señor Meneses, no se preocupe usted, todo esto está investigado, ¿eh? Mm, Comienza un periodo imparable en el que llega a controlar el 80% del tráfico de drogas que entra en Estados Unidos. Con solo 29 años es un hombre completamente rico y cumple así la promesa que se había hecho desde pequeño. Si no llego a los 25 con 1 millón de pesos, me voy a suicidar. Desde pequeño se prometió que a los 25 tenía que haber generado 1 millón de pesos colombianos. O se suicidaba, güey. Ajá. Y mire lo que hizo. Sí, sí, sí. Es, o sea, él ya tenía la mente, ¿no? Realmente solo quería ser alguien grande. Ujú. Él quería dejar su nombre en lo más alto, pero no importaba de la manera que fuera, ¿no? Güey, pero ese vato con esa voluntad, güey, con esa hambre, que hubiera hecho algo así. Algo chidito, igual no se volvió estúpidamente millonario, pero vivía perfectamente bien, güey. Pero él es una de las personas que creo que sí más amaba a su país realmente. Neta, Ahorita se lo vamos a contar, ok. señor Meneses. Y vamos a ir metiendo aquí unas imágenes, videos, ¿no? Que tengamos por ahí. Acerca para que la gente vaya viendo un poco más cómo era Pablo, ¿no? Tras hacerse rico con la droga, se fija la política como su siguiente campo de acción. El fin era legalizar o tapar de alguna manera todos sus negocios sucios. Se dedicaba a hacer obras de buena caridad, como construir campos de fútbol en zonas desfavorecidas o construir edificios, escuelas o casas. Esto con el fin de solo ganarse a la gente, ¿no? Sí, sí. Además de apoyarla, ¿no? Ujú. Es algo que creo que la gente siempre dice como que apoyen un buen, ¿no? La gente aquí. Y pues tal vez sí es su gente, ¿no? Es Sí, su, sí, sí, güey. sus medidas sociales, muy populares para todos sus allegados, los ciudadanos y sobre todo los habitantes del barrio en el que creció La Paz, no son bien vistas por sus rivales políticos que le acusaban de ser un populista. A pesar de todo, logró parte de su objetivo al convertirse con 32 años en congresista de sustituto por el Partido Alternativa Liberal. Esto lo cuentan un poco más en reportajes, en Ujú. series, que él no se metió como el presidente, sino él se metió como el sustituto para que no llamara la atención en otros países como el congresista que va a estar va a ser Pablo Escobar. Ajá. Entonces el nombre Pero oficial, ya era Pablo Escobar ahí. ajá, Ok. el nombre oficial era el que aparecía otro señor. Y toda la propaganda, todas las fiestas que hacían eran en nombre de Pablo Escobar. O Ujú. sea, el otro solo era un prestanombre. Ujú, sí, 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 era Cuando la llegara cara, al ¿no? Nada poder, más. iba a renunciar para que subiera No el mames. sustituto. Imagínate, hasta ese punto, tú sabes cuando estás en estas situaciones ilícitas, que todo lo que vas a hacer va a estar en contra de la política. ¿Qué tanto tiene que ser tu hambre de poder para Ujú. realmente querer entrar al Congreso de tu país? Sí, güey, no mames. ¿Pero por qué? O sea, si quería hacer cosas buenas o para Ujú. estar observando todo desde ahí y tener... Bueno, es como estar en... Había algo que se decía muy grande de Pablo Escobar, señor Meneses, Ah. y es que tenía un miedo muy grande, la extradición. Y como congresista podía evitar que se aprobara la extradición con Mm. Colombia.
Aparte de que decía que quería apoyar a todo a su poblado, ¿no? A Colombia. Continuamos, señor Meneses. Sí, sí. Con tanto dinero y tanto éxito en sus negocios, Escobar se convierte en todo un excéntrico que además generó multitud de leyendas como que una vez quemó $2 millones para calentar a su hija y también que quemó alrededor de 2.000 millones de dólares al mes para que su hijo entendiera que no debía gastarlos. Solo para darle una lección a su hijo quemó todo este dinero. Y me equivoqué un poco, quemó $2 millones porque su Ujú. hija tenía hipotermia. Estaban escondidos, su familia. Él estaba Sí. casado con una señora y tenía a su hija y a su hijo. Y quemó los $2 millones que los tenía ahí en una bolsa, los quemó para que su hija no se Vale, congelara. güey. Y después quemó dinero enfrente de su hijo para que le enseñara una lección de lo que no se debía hacer, de malgastar el dinero. Güey, no mames, eso está bien raro. Es como de no, no se debe gastar el dinero. Tampoco seas narco. Tampoco No, exportes droga. pero me refiero, en todo eso es malgastar el Mm. dinero. El señor era muy excéntrico, ¿no? Tenía la hacienda Nápoles que todos conocemos que es Puff, ¿no? Yo no, ¿eh? ¿No lo has visto? Todo el mundo lo ha visto. No, güey. Le ponemos unas imágenes, señor Meneses. Tenía hipopótamos, tenía animales excéntricos. No dice, sí, sí, excéntricos, ¿no? Sí, sí, sí. Animales muy exóticos. ¿Cuál excéntricos, Pues señor también. Meneses? Animales muy exóticos y tenía el zoológico, tenía su campito de tenis, de fútbol, Es una pista de una pista de aterrizaje, güey. aterrizaje. Todos tenemos una pista de aterrizaje, ¿no? John Sebastian, sí, güey. Joan Sebastián, otra leyenda aquí de México, realmente, ¿no? Pero bueno, Sí, continuamos, güey, sí, sí, sí. continuamos con la historia del señor Pablo Pablo Escobar. Escobar. Lo que sí fue cierto fue la compra de 7.400 acres en un pueblo cerca de Medellín, pagando unos 50 millones de euros con el fin de construir su casa, la gran hacienda Nápoles, y en la que incluso llegó a tener un zoológico. Llegó a comprar 7.400 hectáreas solo para hacer su casa, pagando 50 millones de euros, y ahí construyó su gran hacienda, que ahorita es como un parque temático, ¿no? La gente puede ir allá. La hacienda Nápoles se convirtió en una fortaleza, pero además fue un lugar en el que se celebraban fiestas desenfrenadas, llenas de demasiadas chicas, demasiadas alcohol y demasiado tipo de sustancias. Con su llegada al poder, convirtió a Colombia en un lugar marcado por el narcoterrorismo, contra jueces, fiscales, policías, militares y todo político. Todo aquel que se oponía a su reinado era asesinado por algún parrillero. Así se le conocía a las personas que iban en una moto con un fusil. Parrilleros. Parrilleros, que solo iban y ya Ujú. te mataban. Esto ya es un punto de realmente solo vamos a hacer lo que yo quiera, ¿no? Si no estás a mi No sé, instrucción. sí. Y es donde nace su gran frase, señor Meneses, Plata o plomo. plata o plomo. Y pues a veces, no sé, hay gente que dice que prefiere la plata solo por el hecho del miedo, ¿no? De que Pues te sí, vas a güey. morir. O sea, la alternativa es que te den un varo o que te maten, Mm, güey. ¿Usted qué prefería, señor Meneses? Pues el varo, por favor. Mm, Yo veía en actuaciones de series bueno, los reportajes no fueron tantas actuaciones, ¿no? Pero de políticos, de policías que sí realmente sí sufrían por no poder Sí, ponerle sí, un sí. alto, por solo aceptar su dinero y sentirse sucio porque él era el que manejaba tu país. Sí, sí, sí. Mm, Cuando deja entrar a la DEA, Colombia, para que empiecen a investigar acá, no hay extradición, empieza el miedo de Pablo, ¿no? Ya no son soldados Sí, que él güey. controla, ya no es la Policía Nacional de Colombia, ya son agentes de la DEA que Que no mames. son muy preparados. Sí, pues sí. Y aparte, la tecnología estadounidense. Siempre están un paso encima de nosotros, ¿no? Sí, güey. Sí, Siempre sí. saben cualquier cosa así. Y lo que me gusta de la parte de que cuentan en la serie de Narcos es que son de parte de la DEA, los dos policías que fueron a arrestarlo, cuentan la historia, exactamente los mismos nombres y todo. Ujú. Muchas de las cosas que dice son totalmente ciertas. Bueno, se supone que todo lo que dice es cierto, ¿no? Pero nunca se puede comprobar a ciencia cierta. Cuando él empieza a contar este señor, el Murphy, se apellida, el policía, dice que Pablo Escobar se metió tanto a su cabeza que le deshizo su vida. No mames. O sea que realmente ya era un trauma para él tener que arrestarlo. Ya no podía vivir toda su vida Si no lo arrestaba, si no lo neta. arrestaba. Que era tanto Está su cabrón. trauma de querer arrestar a Pablo Escobar. Es que sí, güey. Vamos a continuar, señor Menes, ¿le parece? Sí, sí. Eh, una práctica que se acrecentó cuando Escobar fue expulsado de la política, porque la gente de ahí no lo recibió,
fue cuando el ministro colombiano Rodrigo Lara Bonilla logró demostrar su relación directa con el narcotráfico y que financiaba a través de todas las drogas que vendía, y fue así como fue destituido por todos ellos. La violencia demostrada por Escobar no tenía límite, aunque culminar cuando en 1989 ordena hacer explotar medio kilo de dinamita cerca del edificio del Departamento Administrativo de Seguridad. Un total de 70 personas perdieron la vida y los heridos se contaron en más de 500. Explotó un... Cuando empezó cuando lo sacaron de la política, Ajá. él realmente sintió dos cosas: una humillación y demasiado coraje, porque no le dejaban estar ahí, ¿no? Cambiando su país, como él decía. Lo que hizo el señor fue bombardear estos centros que son pertenecientes al gobierno, atacarlos, matar demasiadas personas, solo para demostrar de verdad ¿Quién mandaba, quién güey? mandaba. No mames. Y que todo lo que le hicieron. El señor este que lo destituyó fue porque él se dedicó a comprobar que todos sus gastos eran financiados por ¿Y el lo mató a él? narcotráfico. No le podía confirmar eso, Supongo pero, que sí, güey. pero bueno. Es que realmente estoy nublado, no me acuerdo si lo vi, que cuando él lo sacó, luego lo quisieron sacar del país al señor. Como, Ah, que sí, ya sé. Sí, sí. o sea, estuvo muy chido lo que hiciste, pero sabes en Córrele. qué te acabas de Sí, güey. meter. Ese mismo año, hizo saltar por los aires en pleno vuelo un avión de Avianca, creyendo que en él viajaba el candidato a la presidencia César Gaviria, quien era uno de los que quería aprobar toda la extradición. En ese avión, al finalmente no viajó el candidato, pero sí murieron cerca de 110 personas con ese explosivo que plantó en el avión. Era un avión... Un avión comercial. No mames. Él pensaba que el candidato, que estaba desde su, Sí, sí, desde sí. su candidatura, estaba dispuesto a Y no lo abordó. aceptar la extradición y no lo abordó. No inventes, güey. Imagínate. O sea, pero aún así, aunque hubiera estado, o sea, aunque hubiera ido el tipo, se hubieran muerto las demás personas, ¿no? Ajá, o sea, el plan le salió mal. Esas 110 personas eran un daño colateral para uno de sus, Sí, sí. de sus objetivos, güey. Ajá, solo quería matar al Es que el señor. señor sí está cabrón. Pero, o sea, no era como Ah. de voy a mandarte a todos los parrilleros a que te vacíen cartuchos, ¿no? Al candidato. Ujú, ujú. Sino voy a explotarte un Sí, güey, avión sí. para que te mueras en el avión y parezca todo un accidente. Pero después se comprobó, obviamente, que había Explosivos. explosivos en el avión. Y fue aquí donde empieza a caer Pablo Escobar, Ujú. del gusto de mucha gente, de muchos Sí, políticos, güey. porque ya estaba metiendo con gente inocente. Pero pues de por sí siempre mataba, ¿no? O sea, Ajá, pero siempre era como más el hecho de yo te dejo trabajar, tú déjame trabajar bueno. y te hago todo esto. Y aquí solo por la desesperación, el enojo que le causó que lo sacara, empezó a hacer todo este tipo de cosas. Es en esa época cuando la justicia le atribuye, de manera directa o indirecta, la autoría de la muerte de más de 10.000 personas, cifra que se le hizo ganarse una multitud de apelativos desagradables entre todos sus enemigos. La DEA de Estados Unidos ha tenido en Pablo Escobar uno de sus criminales más difíciles contra los que ha luchado. En 1979 solicitaban a que los criminales colombianos que habían actuado en sus fronteras fueran extraditados y juzgados en el país de los Estados Unidos. A pesar de que la norma se aceptó en principio, la gran ola de atentados perpetrados posteriormente por el propio Escobar hace que el gobierno sudamericano eche la medida hacia atrás. Aunque el presidente llegó a un acuerdo con el narcotraficante, solo revocaría la ley si él se entregaba a las autoridades locales y acataba todas las leyes detrás de las rejas. El capo aceptó estas leyes, aunque puso una condición: la prisión sería construida por él mismo. Ah, ok. Aquí llegamos a un punto Ujú. donde la DEA ya había Estados Unidos metido todo de que los maleantes que fueran ahí, porque para ellos tenían que ser juzgados en Estados Unidos porque le estaban infestando todo Estados Unidos de cocaína, ¿no? Entonces, que decían que la extradición ya había sido permitida, pero Pablo, todos estos atentados que hizo, todas las muertes que estaba dejando en Colombia, es que es muy difícil, ¿no? ¿Cómo Ujú. vas a dejar que tu país lo llene tanto de sangre él? Y aparte que parece invencible en esos momentos, ¿no? Sí, güey. O sea, se está haciendo un ícono, ¿no? ¿Mm? Más que una persona, güey. Y Estados Unidos tiene las manos atadas, ¿no? No puede entrar a un país donde no tenga... Jurisdicción, ¿no? Ajá. No, No sé cómo sí se- tenía sus agentes de la DEA, pero Ajá, a veces los trataban muy tontos. Como iban a ir a una redada donde podía estar Pablo y era como, no, pues quédense ustedes pues y ya. Y ya se quedaban ahí los señores. No, güey. Como todos enojados, ¿no? De,
Pero pues, ¿por qué no? Nosotros incluso fuimos los informantes, ¿no? Nosotros le dijimos dónde estaba, ¿por qué no podemos ir? No mames. Pero bueno, vamos a continuar, señor Meneses, Ujú. porque todavía queda un poco más de historia. El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar entró a su propia cárcel, conocida como la Catedral, un edificio construido para el encarcelamiento del capo. Pero era todo menos una cárcel. Tenía un gimnasio, una cancha de fútbol, varios salones de juego y hasta una catarata natural eran algunas de las comodidades con las que contó. Y tampoco fue cuenta que se la pasaba todo el día en la cárcel, ya que salía a veces a fiestas y seguía celebrando demasiadas en su hacienda. La prensa descubrió la historia y el gobierno no tuvo más remedio que hacer público que iba a trasladar al patrón a una celda de verdad, a modo que se fugó de la cárcel el 21 de julio de 1992. ¿También se fugó de la cárcel? No, de la catedral. Ah, Cuando bueno, era- por eso, güey. Cuando lo iban a trasladar, o sea, cuando se te arma todo esto, de que la prensa se entera de verdad cómo está Pablo Escobar Ajá. en una catedral así, en su cárcel Güey, privada, yo me quedé frío porque dijiste que tenía una 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 catedral. catarata natural. Ahí la construyó, ¿En qué manera, güey? ahí le gustó y ahí la construyó y tenía todas sus comodidades ahí, No mames. pero él aseguraba Ah, sí, que estaba está ahí, brutal, güey. encarcelado. Sí, sí. Y cuando a Colombia se le cae este show, Ujú. ¿qué hace la prensa? Te va a acabar demasiado, va a ir contra ti, va a ir pum, pum. Y aparte porque Pablo Escobar era una persona que se había metido con varios periodistas también. Y obviamente todos querían bajarlo. Y ahora imagínate, ya no vas a ser la burla de Pablo, va a ser la burla del mundo al enterarse cómo Pablo está en su propia cárcel. Cómo todo el mundo te va a ver así. Y es por eso que el presidente toma esta medida de decir, lo vamos a trasladar. Y ya antes de que lleguen los policías a la catedral, Pablo ya se había ido. Sí, güey. Se escapó. Ujú. Pero es la Pero. primera vez que es un prófugo de la justicia. Ah, ok. Tras escapar, el gobierno crea un grupo especial con más de 500 hombres conocidos como el Bloque de Búsquedas para encontrar y acabar con su vida. Tras meses de incesante vigilancia, el 1 de diciembre de 1993, un día después del cumpleaños de Escobar, las autoridades preparan un operativo especial con el fin de atraparlo de manera definitiva. No fue hasta el 3 de diciembre, cuando Escobar contactó con su hijo, las autoridades descubren entonces que está oculto en un chalet adosado de una urbanización de clase media de Medellín, hasta donde se trasladaba con uno de sus tenientes, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, uno de sus más conocidos guardaespaldas. O No. sea, se conocía que en ese lugar solo estaba con uno de ellos. Ok. Su esposa y sus dos hijos estaban recluidos en un hotel de Bogotá, y la mayoría de sus hombres presos o muertos. No le quedaba más opción que esconderse y resistir todo el tiempo que podía en Medellín. Cada vez más acorralado, cometió errores en sus intentos por sacar a su familia del país, que provocaron que éste fuera localizado. Escobar no se entregó fácilmente. Intentó escapar por el techo, pero los policías que cubrían la parte trasera de la casa le dispararon con fusiles de R-15. El limón cayó sobre la acera y Pablo sobre el caballete del tejado. Fue así como murió Pablo Emilio Escobar, al que sorprendentemente muchos le lloraron por todo Medellín. El señor Pablo Escobar muere por un accidente propio, Sí, por por tardarse más tiempo hablando hablando. por teléfono de lo que debía. No, mames. Realmente me pongo a pensar y antes tenía todas las facilidades de voy a sacar a mi familia, déjala ir. Y cuando ya Ah, tienes el apellido Escobar, ya eres la esposa de Escobar, pero ya eres la esposa del señor que se acaba de escapar de la cárcel, que es un prófugo, sí, ya nada es. ya no vas a ir a un aeropuerto sin que te localice. Vamos a seguir la historia, señor Meneses, ¿le Ujú. parece? Porque esto no acaba acá. Ok, güey. Me sorprendió. ¿Qué le sorprendió que no acabara? Ajá. Un disparo en la cabeza concluyó con la vida de quien fue en su momento el hombre más buscado del mundo. Sin embargo, pese a los más de 28 años que pasaron, todavía se discute quién apretó el gatillo para el balazo que liquidó a Pablo Escobar. Son varias las teorías y atribuciones que se han realizado sobre cómo fue la muerte de uno de los narcotraficantes más famosos de la historia, y algunas chocan con la versión oficial dada por las autoridades. ¿La policía que lo mató quién fue? Bueno, Ahorita le voy a decir, señor Meneses. ok, ok. El relato sostenido en ese entonces señalaba que fue un oficial de policía el que lo acribilló, el entonces líder del cártel de Medellín. Sin embargo, había varios bandos que también lo pudieron haber matado. Algunos dicen que los paramilitares y también pudo cometer un suicidio.
Voy a tomar un poquito de agua, señor Menes. Cuéntenos Sí. qué opina hasta acá. Pues no sé, güey. La verdad me sorprende mucho que el tipo, siendo tan frío y llevando tanto todo su imperio, se lo derrumbaron. Y pues de la policía estadounidense, sobre todo con sus... Después de tantos años. Sí, güey. Tuvieron que unirse ¿Cuánto tiempo estuvo activo? Bueno, desde que empezó todo eso, ajá. más de 20 años activo, ¿no? Me parece que más de 20 años, señor Menes. No tendría el dato completo. Pero sí, ¿no? Y el relato que entonces se sostenía es que lo había matado un policía, ¿no? La versión más difundida de la muerte de Escobar relataba en decenas de libros, series de televisión, también películas, es que fue bajado por el entonces comandante policial Hugo Aguilar, junto con otros integrantes de las fuerzas de seguridad colombianas. Tomé el radio y grité, ¡Viva Colombia! Cuenta Aguilar sobre el método de la muerte del narco en su libro. Así maté a Pablo Escobar. Así se llama su libro, Sacó un libro, que se güey. llama Así maté a Pablo Escobar, y es lo que dice que gritó en el radio, ¡Viva Colombia! Pero Ajá. hay que decir que sea lo que sea Pablo Escobar, unió a los paramilitares, unió a la DEA, unió a la Policía Nacional de Colombia, unió a los demás cárteles, unió a los Pepes en su contra solo por matarlo. Ya estaba muerto, güey. Sí, o sea, era todo Ya el estaba mundo muerto contra él. también. Sí. Y solo por la... O sea, ya los demás cárteles estaban trabajando, porque obviamente el cártel de Medellín ya estaba acabado, ¿no? Él solo estaba con una persona, ya no estaba Ujú. distribuyendo. Y los demás cárteles solo por la satisfacción de verlo. Sí, De porque decir que pues, Pablo... le van a comprar ahora a ellos, Ajá. ¿no, güey? Ahora va a ser su producto. Y ya fueron los números uno, ¿no? Los Pepes se llama este grupo, que sus siglas son perseguidos por Pablo Escobar. No es cierto, señor Menes. Fue una alianza entre los paramilitares y narcotraficantes enemigos del cártel de Medellín. Ellos contaron una versión muy distinta durante todos estos años, atribuyéndose un gran mérito al matar a este capo hace más de 28 años. Según algunos de sus miembros, que incluso escribieron otros libros, fue que... es que todo el mundo escribe libros de esto, Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Su papel fue crucial en el debilitamiento del cartel, que controlaba el 90% ya del tráfico mundial de cocaína. Uno de los líderes de los Pepes, Diego Murillo, un paramilitar y narcotraficante conocido como Don Berna, asegura que la bala que perfora el cráneo de Escobar la disparó su propio hermano. De... De ese señor de los Pepes, el señor Diego Murillo, Don Berna. ¿Tú realmente cuál crees que sea, güey? Ah, la última teoría es que se suicidó, Ajá. que decía que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. ¿Y se disparó? Ujú. Yo realmente siento que sí lo bajaron Sí, los ¿no? policías. Yo también. Yo también creo, güey. Y obviamente un grupo como villano, bueno, no villano, un grupo contrario como los Pepes, obviamente se quisieran atribuir esa baja, ¿no? Cualquiera, ¿no? También. No sé, ¿tú crees que, bueno, le den algún tipo de bono a quien lo mate, Una güey? medalla, ¿no? ¿Sí? Ah, vale. O sea, acabas de matar al hombre más buscado del mundo. Sí, sí, sí. Lo acabas de Era detener, el ¿no? número uno, ¿verdad, Ujú. güey? No, ma. Incluso vamos a dar unos datos acerca de su fortuna. Ujú. Una de sus casas, conocida como la Hacienda Nápoles, estaba valuada en unos 63 millones de dólares. Tenía amenidades tales como una cancha de fútbol, estatuas de dinosaurios, un lago artificial, una pista de aterrizaje, una cancha de tenis y un zoológico. Un zoológico, güey. Se estima que Escobar y su organización obtenían alrededor de 420 millones de dólares a la semana. ¿Cómo lo ves, señor Menes? Era lo que ganaban semanalmente, güey. ¿Mm? 420. 420 millones semanales, solo por pasar todo eso. Hay que decir que se perdía demasiado dinero. O sea, se podía comprar al mes 2 mansiones, güey. 2 mansiones. Podía pagarse Netflix, HBO, Paramount Plus, Sí, todas güey. estas, ¿cómo se llama? Servicios de streaming, ¿no? La revista Forbes incluyó al narcotraficante en su lista de los hombres más ricos del mundo durante 7 años seguidos. O sea, ya era imposible ocultar la fortuna que tenía Pablo Escobar debajo de todo, ¿no? Sí, Alguna vez habíamos visto un video que decían que hay cosas que ni nunca se encontraron, ¿no? De Pablo ajá, Escobar, o vamos a sea. llegar a ese punto. ¿Sí? Ah, bien, güey, bien. Intentando convencer al gobierno colombiano de que prohibiera la extradición de presos a Estados Unidos, Escobar ofreció pagar la deuda externa del país,
En esos tiempos de 20.000 millones de dólares. Eso sí no lo sabía. Imagínate que va a pagar tu deuda externa, señor No. Meneses. Solamente decía que lo dejaran trabajar, ¿no? Ajá, y que ya que no hubiera extradición. Realmente su único Ah, wow, güey. petición es que no hubiera Nada, que extradición. eso está brutal, güey. O sea, es que a lo mejor, no sé, bueno, no asimilamos de verdad lo que es eso. Güey. No, Lo que es alguien, que un hombre, güey, te diga yo te pago la deuda de tu país, güey. No, pero imagínate pagarla con el dinero de Escobar, ¿no? O sea, ah, bueno, sí. vamos a las siguientes. Pablo, lo de que le conté, lo de que Modos Millones, ya lo leímos eso, ¿no? Con su hija de hipotermia. Y gastaba $2.500 al mes solo en ligas para amontonar todos sus billetes que tenía. Solo $2.500 al mes en ligas, solo para poder juntar su dinero. Su familia, al huir de Colombia a Buenos Aires, asegura a su esposa Victoria, que está con sus 2 hijos de Escobar, quienes tuvieron que cambiarse de apellido debido a las circunstancias. Dice que su nueva vida fue lejos de cualquier lujo que tuvo Pablo, ya que él no les dejó nada y ella no sabe de dicho dinero. Porque hay que decir que la fortuna de Escobar es un mito, ¿no? Ahí saben Entre dónde las es eso. cosas. Sí, güey, sí, sí, Porque sí. el dinero de Escobar, los billetes, todo eso, está podrido, ¿no? Sí. Las ratas ya lo consumieron por completo. En todas sus mansiones que tiene alrededor de todo el mundo, la gente quiere saber dónde está el oro, El oro. dónde están todas sus joyas, todas las cosas que el señor tenía. Y tal vez, como le decían que su primo Gustavo era una persona muy precisa en las cuentas y que había hecho un plano de dónde había enterrado todas las cosas. La gente está alrededor de la búsqueda en todas las casas de Escobar para saber dónde Gustavo escondió estas cosas, para saber dónde está el plano donde Gustavo tendría el mapa de la Sí, güey. fortuna de Escobar. Eso es como que una serie que haría Netflix, güey. Ajá, Así como de buscando el oro de Escobar. no, pues Así, hay una serie, ¿no? Así, ¿cómo? en Nat Geo como de... ¿Buscando el oro de Escobar? No, 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 de Ah, Escobar, vale. pero sí como que van a... Ah, intentan sí, descubrir. de tesoro. Ajá. Ah, güey, algo así. Sí, Pero sí, vamos a continuar, señor Venecio, ¿le parece? sí, güey. La esposa de Pablo Escobar... Ya lo había leído eso, ¿verdad? Sí, Ah, que se la esposa de Pablo Escobar, conocida como La Tata, detalló en su libro llamado Mi vida y cárcel con Pablo Escobar, que luego de la muerte de su pareja, los enemigos, ajá, los enemigos de él la citaron para ajustar todas las cuentas y tuvo que despojarse de varias propiedades contando con las que estaban a nombre del narcotraficante. O sea, sea. o sea, solo burlándose de ella, ¿no? Ah, vale. Ya, y además ella regalándole todas estas propiedades porque le ayudaran a salir del país, ¿no? Sí, sí. Victoria Eugenia Henao dijo que el cobro que le hicieron fue aproximadamente de 40 narcotraficantes y ascendía la suma a más de $120 millones. Entregó con el fin de que no le hicieran daño ni a ella ni a ninguno de sus hijos. Según dijo, estos recursos fueron pedidos por los gastos de la guerra contra el jefe del cártel de Medellín y por los daños y los prejuicios que éste le causó y que estaban relacionados con más de asesinatos, daños a sus propiedades, secuestros y otros hechos. Hasta este punto le vamos a dejar un video acá abajo. Ujú. La señorita, bueno, la señorita, sí, la señorita no, que tiene el canal de Anomalías, Ah, donde sí. detalla acerca de la fortuna de Escobar. Hay que decirles que hay gente que iba a comprar casas de él y lleva a casa recompensas, lleva a los de esos Ajá, de los de... detector de mentales y uno de estos señores encontró 2 cajas fuertes en una de las mansiones que ¿En serio? explotó y le robaron una. O sea, sí, le sacaron 2 cajas fuertes y en el proceso de hablarle a la policía para ver qué hay adentro, porque Se perdió una. se perdió No una. manches, güey. Pero nunca vamos a saber, imagínate que a lo mejor ahí estaba el plano de Gustavo y por eso la vieron y vámonos. Pero no encontró nada, no encontró nada más que billetes Ujú. echados a perder, billetes podridos ¿Y y ya no tenían valor? no, pues ya estaban mordidos por ratas, ya estaban todos putrefactos. Pero, ¿usted cree que exista la fortuna de Pablo Escobar todavía escondida? Sí, güey. O sea, igual no es el gran tesoro, pero tiene que haber chingo de cosas, güey, escondidas en todo eso, ¿no? Y tal vez podemos llegar algún día a ver escritos, ¿no? Tal vez. O cosas así que detallen un poco más la vida de este personaje. El güey que encuentre después el oro, ¿no? La vez que encontré el oro de Pablo Escobar, mi nuevo libro, güey. Ah, güey. Pero Ya bueno, también, güey. muchísimas gracias por ver este capítulo, señor Meneses. ¿Qué le pareció? Me pareció, me gustó, güey. Es el único, Está interesante, el güey. único narcotraficante que vamos a hablar, ¿no? Sí, güey. Por la... ¿Por qué no hablamos tanto de eso? Pero era un caso... Pero era un caso especial. Sí, güey. Y además de que fue post-COVID de mí,
y era algo que venía ya leyendo, ¿no? Entonces, como ese tiempo no pude investigar nada más, usted tampoco pudo investigar nada más, Sí, sí. decidimos dejarlo en Pablo Escobar y además porque es un tema Pues de de- interés, güey. y de tabú también, ¿no? Ajá. Hay mucha gente que no se atreve a hablar tanto de esas cosas y hay gente que habla demasiado, ¿no? Pero nosotros desde el lado del respeto y tampoco Ah, no, güey, sí, claro. endiosando a nadie, solo contando la historia de lo que fue el criminal más buscado del mundo, Pablo Escobar. Así que esto fue My Trip. Ya saben, dejen su like, comenten, suscríbanse y Y cuídense mucho del cuídense COVID muchos. Les mandamos muchos abrazos. y de la extradición. Sale, hasta luego. ¿Tú eres de la Cami Broski?